Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en Red Global y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal. Ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo fuerte. ¿Cómo estamos? Miguel, un abrazote. Se fue. Te vamos a llamar ya mismo para recibirte. Mientras tanto, queremos presentar a un gran amigo que ha estado con nosotros. A Miguel le gusta llamar y decirle que es un reincidente en nuestro programa, para hablar de nuestra situación actual, por llamarle así, el estado de la situación, pero desde varias perspectivas, sobre todo desde el análisis del neoliberalismo y las diferentes subjetivaciones que el neoliberalismo, digamos, las subjetividades que el neoliberalismo produce en nuestra realidad. Y dentro de eso, pues obviamente también todas las dinámicas políticas y los retos que tenemos entre nosotros. Y para ello tenemos a nosotros nuevamente y con mucha alegría a Javier Santiago Lucerna. Javier, bienvenido nuevamente a Puerto Crítico. Gracias por la invitación y saludos a todos los que escuchan. Saludo a Miguel, un abrazo, y un abrazo también a Juanqui. Miguel, ¿estás ahí, verdad? Ok, pues seguimos intentándolo. De todos modos, Javier, ¿cómo empezar? Vamos a empezar tal vez pensándonos en estos días que muchas cosas han estado pasando. Obviamente no estamos en cualquier momento, o por lo menos yo no sé si exagero, pero me parece que estamos en unos momentos bien sui generis, por llamarle así. Y uno podría decir que todo momento es único, pero este momento es tal vez estamos en una coyuntura fuerte. Y me refiero tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos y al mundo en general, ¿no? Es un momento en que el neoliberalismo muestra tal vez los colmillos más largos, por un lado, y por otro lado, donde la lucha política se intensifica de forma clara y contundente en los Estados Unidos, tanto en las primarias demócratas como en las republicanas. Y el futuro pues es incierto, digamos. Y en Puerto Rico, obviamente, con la crisis política, económica, social que vivimos y que se sigue agudizando. Así que hay muchas cosas aquí sobre el tapete. Tú eres una persona que llevas años reflexionando y teorizando sobre nuestra realidad. Has publicado varios artículos, específicamente en la revista Cruce, y también has escrito varios artículos que no se han publicado, pero que hemos compartido, y que siempre estás en un proyecto, digamos, de reflexionar nuestra realidad para futuras publicaciones y en conversación, digamos, con diferentes enfoques teóricos. Uno de ellos, el trabajo de Hart y Negri, Michael Hart y Antonio Negri. Y como ustedes saben, digamos, estos son uno de los grandes teóricos que a partir del final del siglo XX, principio de este siglo, elaboraron toda una trilogía, se podría decir, una trilogía de libros. Que antes de eso, pues obviamente sabemos que Antonio Negri ya venía publicando desde hacía años, haciendo una reflexión del marxismo y las nuevas realidades que vivíamos. Pero esos libros, pues,
con unos títulos muy sugerentes, ¿no? Imperio, multitudes y Commonwealth, que sería lo común, por llamarlo de esa. El bien común, el bien común. Todo eso, digamos que tú has sido una de las personas del patio que has utilizado estos referentes para reflexionar nuestra realidad. Obviamente no son los únicos, pero es uno de tus fuertes. Antes de comenzar el programa estábamos hablando de tu interés por la subjetivación, o por llamarle de esa forma, y cómo el neoliberalismo, pues definitivamente, entre todo lo que se habla de las políticas públicas del neoliberalismo, hay otras dimensiones que son tan importantes como esa, y es literalmente la producción de sujetos. Tal vez vamos a empezar a hablar por ahí. Obviamente estamos bregando con conceptos generales, pero tal vez podemos caer en tierra en el camino y seguir elaborando la conversación. Mira, mi preocupación parte del hecho de que cuando hablamos del neoliberalismo, ya sea, digamos, desde el espectro de derecha o conservador, o inclusive desde el espectro de izquierda, más radical o liberal, si quieres, etcétera, usualmente lo reducimos a una serie de políticas bien concretas que se expresan casi todas ellas en la esfera de lo económico. Estamos hablando de que hay que pagar la deuda, de que la deuda va a terminar empeñando el presupuesto completo del gobierno, vamos a cortar servicios, de que eso va a afectar la capacidad inclusive prestataria del Estado con respecto a sus ciudadanos, de los mismos ciudadanos, los bancos, etcétera, 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 etcétera. Y ello conlleva que cuando hablamos sobre soluciones al neoliberalismo, usualmente pensamos en cosas bastante concretas que tienen que ver o están vinculadas a la política pública y que nuevamente se circunscriben a la parte económica. A mí me interesa más, porque me parece que su alcance ha sido más poderoso, cómo es que llegamos a estar de acuerdo de que nuestra vida se limita a un aspecto económico, o que lo económico es lo que realmente domina toda nuestra vida, y de que nuestra vida realmente tiene que limitarse a pensarse en términos económicos. Casualmente el otro día, la página de Facebook, tanto tuya como la de Miguel, a mí me parece que son lecturas obligadas todas las mañanas, por las cosas que postean, ¿verdad? Miguel posteaba una acerca del lenguaje del neoliberalismo. Y era bien interesante porque la noche antes yo había estado escribiendo un par de cosas de esas, y de momento encuentro y dice, esto es lo que más o menos yo estaba tratando de, en esta línea era que estaba tratando de moverme o de pensar. Porque precisamente cómo es que nosotros terminamos aceptando, digamos, que hay que trabajar para poder sobrevivir, o cómo la sobrevivencia sigue estando atada, no tanto al asunto del trabajo, y sí al asunto del salario, cuando en realidad la mecanización, la producción de riqueza en el mundo, realmente es lo suficientemente grande como para uno cuestionarse si eso es necesario. A mis estudiantes usualmente yo le pregunto qué ellos harían con 4.365 millones de dólares, que es la fortuna más o menos de Bill Gates, me parece, que ellos comprarían. Y les doy un minuto para que me gasten la mitad de la fortuna. Y no llegan ni a 200 millones. Ellos no tienen ni siquiera la capacidad de imaginárselo. Yo le digo, ustedes se pueden imaginar una persona que tiene una fortuna de 4.365 millones de dólares, que se levanta todas las mañanas a tratar de pensar cómo aumentarla. ¿Verdad? Y de momento, qué sé yo, si la redistribuimos, ¿cuánto es necesario? ¿Cuánto sería la cantidad de millones de dólares necesaria para que tú no tengas que volver a pensar que tienes que trabajar para poder alimentarte o poder cuidarte o estar saludable o lo que sea? Esos números a veces que nos ofuscan realmente nos sirven a veces para ilustrar realmente el punto. O sea, ¿realmente es necesario vivir? O sea, ¿realmente es necesario trabajar para sobrevivir, para vivir? ¿Cómo es que entonces nosotros terminamos aceptando, primero, que alguien que tenga una fortuna de 4.365 millones de dólares es algo normal y aceptable? Y segundo, que nosotros tenemos que seguir trabajando cuando no tenemos absolutamente nada,
y podemos aceptar libremente que haya alguien que tiene 4.365 millones de dólares. Por ahí empieza, digamos que mi pregunta y mi exploración al respecto. Cuando miro hacia atrás, y a veces esto suena como un cliché académico de izquierda de nuestra generación que estudió en los años 80 o 90, y la importancia de mayo del 68, no tanto pensado desde la perspectiva de que, qué momento más glorioso, que nos levantamos todos, sino más bien cuáles son los cambios que experimentó el capital y la sociedad a partir de ello. Uno puede notar, y en esto pues es bien importante, digamos, el análisis teórico a modo de poder organizar la realidad y poder de una manera u otra poder entender y darle sentido a lo que a plena luz del día hoy en día luce como una cuestión totalmente caótica. Es el hecho de que la reproducción del trabajo y de la fuerza trabajadora que durante el fordismo correspondió al Estado, poco a poco fue arrebatado de las manos del Estado y ha sido, digamos que, el interés privado el que se ha hecho cargo de ello. Y esto puede sonar terriblemente abstracto, pero vamos a tratar de darle un sentido de concreción, ¿verdad? De que se sienta concreto. Por ejemplo, cuando uno se queda sin trabajo y uno va al Departamento del Trabajo, el Departamento del Trabajo tiene su sección que no solamente te va a dar el subsidio para tu trabajo, sino que también te va a ayudar a colocarte en un nuevo empleo. Pero ¿desde hace cuánto tiempo uno reconoce la palabra manpower? Y Manpower es una compañía privada que se dedica a eso. Y hoy en día tenemos a los headhunters y a la gente que se dedica a colocar a los grandes. Cuando eso era como que una función del Estado, y el Estado benefactor como el Estado benefactor dependía del empleo pleno, necesitaba asegurarse que el periodo de inactividad de un trabajador fuera reducido y tenía que cumplir con esa función. Del otro lado tienes que nuestra preparación educativa desde hace demasiado tiempo está vinculada a nuestras posibilidades como trabajadores y sin embargo el Departamento de Educación, que es el que se supone la función del Estado de educarnos, subcontrata a empresas privadas que son las que le dan a los chicos educación remediativa cuando ellos no pueden dar, cuando tienen algún problema de educación especial, que eso es un tema para otro momento porque también es escabroso. Pero tomándolo por bueno, ¿verdad? Ellos se supone que son los que le van a ayudar a los estudiantes y eso está en la esfera de lo privado. O sea, son compañías privadas las que se dedican a dar estas tutorías, etcétera, etcétera. Y así podemos hacer un inventario enorme de todas las funciones que antes recaían en el Estado y que han sido privatizadas. El aspecto más preocupante de ello es que en el pacto fordista, ¿verdad? Y la idea de que yo iba a trabajar por X cantidad de años, me iba a retirar, de que había un acuerdo tácito entre mayor productividad, mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. En este paso a la esfera privada de esas funciones de reproducción de la fuerza del trabajo, lo que se ha venido a establecer es una precarización brutal de los trabajadores. Y me explico. Los que trabajan dando tutorías en las escuelas públicas del país trabajan de contrato en contrato, de año en año. Ellos no acumulan retiro, no acumulan nada por el estilo, y si el contrato se rompió por las razones que sean, y un contrato no es vinculante al próximo, es importante entender eso. Un año pudiste estar trabajando allí, el año que viene no te quieren allí, y perdiste el trabajo y tú no tienes ningún tipo de derecho. De poco a poco es que se ha ido reproduciendo una fuerza de trabajo totalmente precarizada, como es la que tenemos hoy en día, donde para poder aspirar mínimamente a la calidad de vida de nuestros padres, tenemos que tener 3 y 4 trabajos. Y entre muchas otras cosas, ¿verdad? Endeudarse excesivamente, tener que lidiar con todas las frustraciones que para alguna gente puede ser bien frustrante, ¿verdad? Como no tener un hogar propio, tener que estar sometido a las fuerzas del mercado en términos del alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Javier, hablabas de subjetivación. Perdona, Miguel, es rapidito. Hablabas de subjetivación y pensaba en cómo este tipo de nueva realidad del neoliberalismo y la precarización
nos convierte poco a poco en un tipo de vida de estar de alguna manera estructurada por el trabajo y unos horarios y unas maneras hasta de sentir y de actuar en una realidad que es, por llamarle de esa forma, caótica. Es decir, no encontramos, no podemos planificar a largo plazo, no tenemos necesariamente una estructuración de tiempo cuando trabajamos por contrato, tenemos que manejarlo nosotros mismos. Ni siquiera a la hora de cobrar tenemos necesariamente un patrón, una estructuración del tiempo, y eso acaba teniendo de alguna manera unos efectos también en la psiquis y en el cuerpo mismo de las personas. Vamos a una pausa, eso como comentario. Pasamos a otros temas, sí, obviamente, en la discusión. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Javier Santiago Lucerna sobre el neoliberalismo, subjetivación y nuestra situación. Miguel, un abrazo nuevamente. Sí, estoy que entraba y salía, pero nada, pude escuchar la intervención completa de Javier. Reflexiones. Javier, de lo que tú estás hablando es del trillado sentido común, cómo unos aspectos precarios se naturalizan. Y peor aún, las razones estructurales, que no son económicas, son políticas, se invisibilizan y entonces la razón que queda latente es la culpa personal. O sea, si tú estás en una situación precaria, es tu culpa. Tomaste malas decisiones de estudio, malas decisiones de vida, eres una persona que no eres empleable, hay un montón de problemas, una lista completa y claro, recetas de autoayuda para que manejes tu problema. O sea que hay una especie de conspiración en ese sentido común que revierte a no mirar lo estructural, a no mirar el balance de poderes o los mensajes para que finalmente sea el individuo el que cargue con su propia culpa y tragedia, ¿no? Ese es un lado. Entonces, lo otro que me gustaría traer aquí es que hay un elemento muy perverso que estoy observando en este orden de las cosas, donde los sectores que están en mejores condiciones para responder políticamente a esta situación no lo hacen, o sencillamente, y me refiero particularmente a sectores de la academia. Yo no estoy hablando ya de Puerto Rico, estoy aquí ampliando un poco el marco a cosas que observo en el panorama internacional. Observo en muchos campos del conocimiento hoy en día una especie de ofuscación en temas periciales, o peor aún, en una especie de laberinto contemplativo, donde las preguntas académicas grandes y las investigaciones se hacen desde el lado más despolitizado posible. O sea, que, de nuevo, los que podrían o están en posiciones cómodas, puestos fijos, no están en el tema de la inestabilidad de lo precario, tienen acceso a micrófonos y a mecanismos de divulgación, sencillamente han colgado las botas y no quieren entrar en las discusiones políticas. Y esto está pasando en muchísimos campos. Entonces, de momento, lo político se convierte en otra área más de especialistas, que casi siguiendo el mismo terreno de lo económico, donde entonces las lecturas cruzadas, las interseccionalidades o transversalidades que tendrían que darse para poder hacer diagnósticos y hablar de marcos de acción, eso no se puede hacer porque sencillamente o estamos demasiado enquistados en nuestro campo, o sencillamente los que pueden hacerlo, los que tienen las ventajas, ya sea en conocimiento, formación, acceso a micrófonos, poder, no tienen nada que perder, no lo hacen. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras de eso también, Javier.
no tanto recrearnos en el que está abajo y no puede hacer nada, sino por qué el que está arriba, en una posición relativamente estable, no participa, o sea, acepta como parte de ese sentido común la despolitización de todos los contenidos. Ok. Pues mira, de un lado, nosotros te lo voy a decir de una forma estadística que suena terriblemente anestesiante, pero bueno, cuando uno mira la distribución poblacional en Puerto Rico y cuando se habla del envejecimiento de la población, quiere decir que digamos que la generación que se benefició del supuesto milagro desarrollista de los 50 y los 60 y que está en plena decadencia en este momento, de un modo u otro todavía tiene peso dentro de la esfera pública, porque en muchos sectores juveniles, muchos sectores más jóvenes se han ido del país bajo el asunto de la migración. Traigo eso a colación porque, y recordando un poco al viejo Baudrillard, él decía que una de las cosas que más distinguía a Occidente de cara al fin del siglo pasado era el hecho de que ya la historia para ellos estaba cumplida y ahora lo que quedaba era rescatar nuevamente la historia y de una manera u otra, siguiendo los parámetros de la publicidad, limpiarla y hacer una historia feliz acerca de nuestro pasado. A mí la frase de él siempre me ha parecido genial, a la luz un poco de el análisis que hacía Piketty acerca de del peso que tenía el desarrollo económico a nivel generacional cuando superaba las expectativas normales de un 1%. Cuando uno toma en consideración que en Puerto Rico de 1955 al 1970 el crecimiento económico fue de 5% sostenido, quiere decir que el mundo que ellos vieron ver cuando eran jóvenes se transformó significativamente a lo largo de esos 15 años. Y mucho de lo que yo veo hoy en día por parte de esos sectores y en términos generales a nivel político y todo lo que se quiera, es una repartición por igual de culpas de por qué no estamos en el mundo ese imaginado por ellos de la felicidad. Los más jóvenes, entonces aquí, están frente a una especie de dilema. ¿Dónde colocarse? En ese recuerdo grato de lo que fue, en una generación que se niega a hacer el paso de batón, que se niega a abrir las puertas a nuevas perspectivas, que se niega inclusive a entender la naturaleza de los grandes retos que tenemos que enfrentar hoy en día. Nosotros no vivimos bajo el Fordismo ni nada por el estilo, nosotros vivimos bajo el neoliberalismo. Y mucha de esta generación ni siquiera entiende lo que conlleva la globalización. En los 90 nos atacaban porque pensábamos que la celebrábamos y nada que ver. La globalización, como cualquier otro fenómeno social, tiene sus cosas positivas. Este es un asunto positivo. Tú estás en Sydney, nosotros estamos en San Juan, y tiene sus aspectos negativos, como se inventan regímenes que lo que hacen es que se llevan dinero corriendo de aquí, que va desde los fondos buitres hasta Madonna dando un concierto aquí, a $150 la entrada, ¿verdad? Sin prácticamente invertir nada de ese dinero porque ya se lo llevó para otro lugar. Mi experiencia, en parte, dando clases en la universidad, comunicándome con sectores, digamos, más juveniles, viendo las preocupaciones, o la falta de preocupación en realidad, de los sectores más acomodados del mundo académico, es que los temas con los cuales ellos están dispuestos a seguir trabajando son los temas que los marcaron a ellos como una generación en ese cambio de los 15 años, 5% de crecimiento económico sostenido, donde su mundo se transformó y donde a veces hay una mezcla de nostalgia. La psicología social comunitaria nació de eso, de la idea de la comunidad y negar la ciudad o construir la ciudad como algo malo, e inclusive de querer todavía insistir en que el mundo está organizado bajo las jerarquías que solían organizarlo, digamos, en esa época. Recientemente yo estaba dando una clase de psicología social, estaba hablando del asunto del género y de particularmente la mujer, y le decía que aun cuando la naturaleza de la participación de la mujer en el mundo del trabajo y en la esfera pública se ha transformado significativamente en los últimos 25 años, todavía insistimos en entender la relación entre los géneros, como la mujer a la esfera doméstica, la cuestión privada, etcétera,
etcétera, etcétera, y el hombre como el hombre de la esfera pública. Y que mucho del asunto de la violencia doméstica se relaciona con ello, y con ese modo de entenderlo. Pero es bien patético cuando desde el mundo académico todavía queremos seguir viendo el mundo de esa manera, de que el problema aquí es que la mujer sigue siendo de la casa y cuando la realidad de ella no tiene nada que ver con eso hoy en día. Y hay gente en la academia diciendo eso. ¿En Sí, Puerto Rico? sí, no lo podemos encontrar todas. No que el lugar de la mujer es la casa, sino que el problema sigue siendo que la mujer sigue siendo condenada al ámbito doméstico, cuando en realidad podemos imaginarnos de esa manera. Su realidad económica, política y social es muy diferente hoy en día. Es diferente de la generación de nosotros, donde los dos trabajábamos precisamente por la precarización y por las políticas neoliberales. Miguel, pienso en la precarización y en tu pregunta también, y cómo de alguna manera, Miguel, Javier habló, tú dijiste una cosa, usaste un término de anestesiante, y me parece que tal vez aquellos y aquellas que tienen una permanencia, están ya acomodados y desarrollaron sus carreras alrededor de unos temas, tal vez, y estoy ya obviamente haciendo una generalización, habrá muchas excepciones. Tal vez, pues, al tener ya es tan y tan, se está haciendo cada vez tan y tan raro tener una permanencia, tener un trabajo asegurado, bien pago, teniendo el estatus de profesor desde esa perspectiva, habiendo tal vez desarrollado un nombre. De alguna manera es posible que sin querer, al pasar de los años, y estamos hablando de 2 o 3 años que tal vez se están viviendo como si fueran décadas. A mí me parece que la última década se ha vivido como si fueran 3 décadas y que la distancia social entre el precariato, por llamarle así, es decir, todos aquellos y aquellas que pueden tener desde 40 años hasta 20 y pico, que ya no se ven o no nos vemos, debo incluirme, con un trabajo fijo, tradicional, ya sea con permanencia en la academia o como sea, la diferencia es tanto, esa diferencia social entre aquel intelectual o aquella intelectual académico o académica, que casi ya estamos hablando de 2 extraños. Y que tal vez pues no, los lazos de comunicación entre ellos, a menos que se esfuercen, pues no van a estar ahí. Eso es lo que primero que me viene a la mente, ¿no? Para ver esa distancia que hay, como dice Miguel, de temas que no están de alguna forma trabajando con situaciones muy políticas en el día de hoy. Mira, un comentario breve al respecto. A mí siempre esto me recuerda la clase profesional gerencial de la cual hablaba Bárbara Ehrenreich, entre otros. Y cómo ellos se ven como una clase profesional gerencial. ¿Qué era lo que los marcaba? El hecho de que ellos habían llegado y con su conocimiento, estamos hablando de la generación de Tocqueville, con su conocimiento eran los que le iban a imprimir orden y balance a un mundo donde el capitalismo salvaje amenazaba la sociedad y donde la sociedad empezaba a levantarse contra ese capitalismo salvaje. Yo los veo todavía pensándose de esa manera. Claro, hay otra generación, que también Miguel hablaba de ella, que es la generación que yo veo posterior, la generación del Centro para la Nueva Economía, que es una generación muy propia del neoliberalismo, donde las cosas están bien o mal y no tienen ese ingrediente político necesario para entonces uno poder entender cómo realmente funciona el neoliberalismo. Es el argumento de Mouffe de regresar otra vez al agonismo en vez del antagonismo, porque el antagonismo es el de o estoy bien o estás mal. Y es regresar otra vez al agonismo, a la idea del debate y del intercambio de ideas, que es a fin de cuentas el origen real de la política. Sí. Me recordaba nuestro muy buen amigo y apreciado amigo, Eddie Ortiz de la Tertulia, hace un tiempo atrás, que en Puerto Rico no existe el debate. Y él me decía, ¿sabes cuándo murió el debate? ¿Tú te acuerdas de las revistas de los 90? ¿Existen hoy en día? No. Entonces, si no hay debate académico, no hay agonística, lo que hay es antagonismo,
no hay manera aquí de salir de este juego en cierta medida. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico con Javier Santiago Lucerna. Miguel, ¿tenías algún comentario? Sí, estaba, esto es un poco como que una píldora tóxica, lo que voy a decir ahora, pero, por un lado, sí, si la conversación se reduce, y no digo que es lo que estamos haciendo, pero a el estar adentro versus el estar afuera, Sí. quienes están adentro y no prenden la mecha pudiéndolo hacer, y quienes están afuera precarizados y demás, si lo limitamos a ese escenario, pues no sé, como que sí, lo que hacemos es ratificar el antagonismo y no participamos, digamos, o no añadimos los matices que pudieran, por otro lado, pues mantener el agonismo como tema, ¿no? Una especie de duda instrumental que ayuda a pensar y a movernos. Entonces digo que hay una ventaja, por otro lado, en el estar fuera, Javier, en el no estar ni adentro ni afuera. O sea, no hablo de una precarización que deja de quejarse y acepta su condición, tú sabes, cristianamente con mucha misericordia y humildad. No, hablo de las ventajas que tiene, por un lado, o que puede uno descubrir en no ser parte de estructuras permanentes. Y lo digo, o sea, déjame darle carne y contenido a esto. O sea, ayer participé de un simposio como audiencia y en un momento me pidieron que interviniera sobre, qué sé yo, tenía que ver sobre... en general eran ponencias de arquitectos, doctorados casi todos, jóvenes, sobre dónde estamos ahora con el tema de las tecnologías de información y comunicación y pues las ideologías, teorías de diseño y demás, bueno, malo, regular. Y el asunto es que me produjo una incomodidad enorme. Estábamos hablando de... O sea, las personas que están representadas en este simposio, pues mira, pertenecen a un centro de cierto prestigio en términos de educación y demás. No es cualquier lugar. Pero sentía una incomodidad enorme de que en toda la conversación había un sentido común aceptado, unos consensos aceptados, lo político no se discutía, se hacían statements que para mí eran de carácter imperialista por su naturaleza de blanket statement, ¿no? De afirmaciones universales, que yo hacía tiempo que no veía en la academia ese tipo de lenguaje, donde se habla, o sea, estamos hablando de un lugar minúsculo en Los Ángeles y se asume y se extrapola que el resto del mundo es así y que todos respondemos a esa misma lógica y que ellos nos organizan el mundo a todos nosotros. Nada, en medio de eso, la incomodidad crecía. Ya yo llevaba 4 horas escuchando esta especie de discurso y de cacareo y entonces decido intervenir y mi intervención se dio primero, excusándome de que tuviera que hablar de mí al principio, de que no quería ser ese miembro de audiencia que siempre primero tiene que hablar de sí mismo para escucharse a sí mismo antes de entrar en debate, en diálogo, pero sentí la urgencia de expresar de dónde yo venía. Y una de las primeras cosas que dije, miren señores, cuando uno vive en una situación colonial y desde pequeño y lo naturaliza y ese es tu sentido común y esa es la costumbre y uno negocia con eso. O sea, en Puerto Rico nosotros negociamos esa condición a niveles de que ya hasta es un cliché hablar de ella, ¿verdad? Y nos da vergüenza mencionarlo. Es como que, ay, aquí viene otro más a hablar de la colonia. El asunto es que esa naturalización, de alguna manera, una vez uno la descubre y descubres que también has estado afuera todo el tiempo. O sea, no has estado en un adentro. O sea, que lo precario no es una situación
a la que acabamos de llegar, sino que esa ha sido la existencia cotidiana tuya. Una vez uno empieza entonces a hablar de esa condición, de momento la marginalidad se convierte en un gran instrumento. Nada, el asunto es que esa intervención, que la hice desde el lado más cándido, ¿verdad? Sin meterme necesariamente querer causar polémica ni nada, le dio un giro a la conversación y fue interesante entonces las reacciones de los ponentes. A lo que voy es que yo creo que si de las personas que están, digamos, beneficiadas por las condiciones laborales actuales, no necesariamente se dan cuenta. O sea, yo a veces pienso que no es que no quieren, es que no lo ven. Entonces, esa otredad nuestra o esa cadena de otredades que ocupamos en Puerto Rico, de alguna manera nos da una cierta ventaja. Entonces, hay que hacer algo con eso. Y es una ventaja de visión, y una visión que es experiencia también. O sea, experimentamos las cosas desde una perspectiva que no sé, que nos permitirían apalabrar las cosas con una autoridad, curiosamente, que no tienen las personas que verdaderamente gozan de la autoridad. Entonces, no sé, me intrigaría pensar cómo convertir eso en una metodología. O sea, un poco para salir de la queja o del espacio de la pusilanimidad, de que no podemos hacer nada, porque pienso que tenemos ahí delante de nosotros un gran recurso. Obviamente es un recurso tóxico, es un recurso que hay gente que va a reaccionar negativamente, hay gente que va a culparte o a estigmatizar esa diferencia en la manera en que uno ve las cosas. Pero por otro lado, si uno adquiere conciencia política de que es un instrumento, de que es un arma, y lo podemos, tú sabes, unir a las solidaridades y a las armas que tienen otros que se sienten igualmente, digamos, capacitados para ver cosas que el centro no está viendo, que el que tiene el poder no está viendo, pues no sé, yo creo que se puede montar algo. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, hablando de mi experiencia, qué sé yo tengo que moverme de clase en clase, y a veces, pues, de momento descubro que de una semana para otra tengo que empezar a dar una clase o que nunca he dado, o que hace mucho tiempo que no he dado, una clase que probablemente los materiales los cuales yo he arreglado no están al día y tengo que ponerlos al día. Créeme que desde esa perspectiva, cuando yo me presento como psicólogo social comunitario, es bien incómodo porque yo me doy cuenta de que yo hago mucho más que lo que quizás el cajón de psicólogo social comunitario me pudiera a mí poner, ¿verdad? Hay gente que dice, tú eres psicólogo, tú manejas esto, manejas lo otro. Y a veces le tengo que explicar, mira, a mí mis intereses van por aquí, mis intereses van por allá. Y por sobre todas las cosas, yo creo que partiendo de esa precariedad que siempre ha estado presente en nuestras vidas, como tú mencionas, Miguel, quizá a lo mejor por ahí es que viene precisamente ese interés en no querer ver las divisiones disciplinarias y fijarme más en no lo que nos junta, sino no lo que nos separa, sino realmente qué es lo que nos junta, ¿verdad? Cuando abordamos cualquier tipo de fenómeno. A mí me parece que la válvula que existe, por ejemplo, en Puerto Rico con el asunto de la migración es lo que a veces no nos permite ganar mayor conciencia acerca de lo que es la precarización en términos generales. Pero también una de mis hipótesis o sospechas teóricas siempre ha sido el hecho de que nuestro problema con el experimentar el espacio público y la falta de un espacio público es lo que no nos permite en ocasiones podernos reconocer que mis deseos y mis penas son las mismas que los deseos y las penas de mi vecino, y de que así podemos empezar a darnos cuenta de que lo que me afecta a mí, digamos, a un nivel personal, y de que yo lo veo como la culpa cristiana, como tú lo mencionabas ahorita, realmente no es tanto un problema mío, sino un problema de los demás. Es un problema de todos, ¿verdad? De todos en conjunto, en términos generales. Me parece que ese es uno de los grandes retos con los cuales hemos tenido que enfrentarnos y que tendremos que seguir enfrentando. Las redes sociales a veces nos ayudan. Que es una de las bases del agonismo. Claro, sí. Esa es empatía, o la posibilidad de empatía. Esa es la base de todo esto. Las redes sociales a veces nos ayudan.
hay hasta un afecto al antagonista, al enemigo, digamos, potencial o el enemigo percibido. Claro, y es como, y uno a veces hasta como que lo echa de menos, ¿verdad? Por lo menos yo en términos del debate siempre lo he echado de menos, siempre me hubiera gustado tener que enfrentarme a un debate o conocerlo, pero las redes sociales a veces nos ayudan a eso, pero tú mismo me has mencionabas mucho el asunto de que usualmente quien participa de las redes sociales con uno es gente que comparte muchas de las posturas políticas, sociales, religiosas de uno, ¿verdad? Entonces, no necesariamente lo que se genera ahí es un debate, no es un agonismo, sino pues es más bien como que una pasada de mano entre todos nosotros de que es verdad. Sí. Es la homofilia, que terminamos todos. Eso, ese era el concepto. Es que no recordaba, pero ese era el concepto. Así que te lo digo, o sea, desde mi postura como profesor, y yo soy alguien que prefiere enfrentarme a los estudiantes de primero y segundo año antes que estudiantes que ya están a punto de terminar su carrera. Me gusta porque me gusta encenderle los trillos. Son preocupaciones que constantemente yo le hago a ellos. Les comunico a ellos para que ellos se den cuenta de la necesidad que a veces nosotros tenemos del otro y de reconocernos en el otro y de buscar y precisamente tratar de encontrar esos espacios donde nos podamos reconocer. Es una preocupación que he expresado en otros artículos, qué sé yo, hace un tiempo atrás abordé el asunto del viejo San Juan, recientemente abordé el problema del urbanismo, porque aquí todo lo queremos resolver con intervenciones urbanistas. No sé, qué sé yo, el otro día inauguraron cerca de casa un parque urbano al que hay que llegar en carro, go figure, que no va a producir en ningún momento esos encuentros casuales, esos encuentros donde yo me pueda reconocer en el otro. Es un gran reto. Es un gran reto que nosotros tenemos. Ahí radica la importancia de asuntos como Occupy Wall Street, como Los Indignados en España, que es de donde sale Podemos. De ahí es que radica la importancia de Bernie Sanders, porque Bernie Sanders sin Occupy Wall Street hubiese sido prácticamente imposible. Nosotros necesitamos de eso, necesitamos transformar quizá a lo mejor la Plaza de Santurce o la Plaza de la Roosevelt en no solamente un lugar donde venir a janguear, sino un lugar de estar. Y un lugar donde podamos reconocernos en el otro. Fíjate, Miguel, pensando en tu pregunta y lo que dice Javier, me vino a la mente la idea esta benjamiana, ¿no? De que el estado de emergencia realmente es el estado permanente. Cuando uno mira la vida de los pobres, de los excluidos, de los oprimidos, los expulsados, pues se da cuenta que el estado de emergencia es el estado del capital y que es mirando precisamente a ese tipo de condición y cómo se sobrevive a través de solidaridades que podemos tal vez elaborar nuevas esperanzas. Tú estás haciendo un trabajo que pusiste el otro día en Facebook muy interesante reflexionando precisamente sobre las solidaridades que ha parido la tragedia de la expulsión de los sirios y de, Siria, todo el Medio Oriente, todo el norte de África, etcétera, en el Mediterráneo, que se ha convertido en la en la fosa común, ¿no? De las violencias del neoliberalismo y de muchos imperialismos y de muchas variables. Pudiéramos aquí hablar de muchas dinámicas. Y esas solidaridades, ese sufrir juntos, me parece que estamos viviendo en momentos que cada vez estamos yendo a los extremos y que la defensa a el sufrir juntos, el ayudarnos, a la solidaridad, básicamente la defensa a lo humano, por más humanista que esto suena después del postestructuralismo, tal vez hay que defender precisamente lo que nos hace humanos, reconociendo que tal parte de la humanidad también ha sido meter bombas nucleares y matar a medio mundo, y eso también es parte de lo humano, por más que queramos decir que es inhumano. Pero cómo reivindicar precisamente el amor. Yo creo que por ahí, en esas solidaridades que se ve cada vez más en los marginados, en los expulsados, más que nada, por usar el término de Sassen, que tal vez es el mejor término que se puede usar en estos tiempos, el de la expulsión, cómo se permite reproducir la vida desde las solidaridades en una precariedad abismal. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando del neoliberalismo, subjetivación y estado de la situación, tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo, con Javier Santiago Lucerna, en una conversación Javier, Miguel y yo. Miguel, ¿algún comentario? Sí, sigo un poco tratando de retomar pedazos de cosas que hemos mencionado. Seguro. Y ver unos patrones. Mira, me he quedado un poco con lo que dijo Javier de unos ciertos sectores demográficos que siguen pendientes un poco en la nostalgia o en la idea o operan bajo el entendido de que las cosas buenas y la felicidad es reproducible y que simplemente existe una especie de protocolo hacia la felicidad o de metodología administrativa, gerencial, vuelvo a usar la palabra, o lo usó Javier ahorita, que nos lleva a ese camino. Entonces, que la crisis no es la crisis, sino que la crisis es una especie de turbulencia a la cual siempre se puede, que es manejable, que es intervenible desde una especie de lógica y de pragmatismo o de toma de decisiones. O sea, hay una especie de segmento optimista en que las cosas son intervenibles dejando la estructura como está. Entonces, ese segmento pues es muy sexy porque parte de la felicidad o de la posibilidad de la felicidad colectiva, individual, lo que sea. Y como que es el que menos sugiere caminos difíciles, derramamientos de sangre, incluso invisibiliza muchos de esos extremos. Por otro lado, están los segmentos, digamos, desarraigados, precarios, gente que está sufriendo. Y obviamente el sufrimiento, pues sí, es antipático, pero es una de esas cosas que nos produce empatía. Porque hablabas ahorita de la crisis de los refugiados o migrantes, dependiendo a qué medio tú leas y qué intenciones tengas. Eso nos produce empatía, ¿no? Es una mezcla de antipatía, porque es feo, o sea, el rostro del sufrimiento es feo, el ruido, el sonido, el soundtrack del sufrimiento es desagradable. Sin embargo, es una gran posibilidad de empatía. Entonces, tirando esas dos cosas ahí y mirando el panorama político norteamericano ahora, entre el bloque de Bernie Sanders, el bloque de Trump y el bloque de Clinton, observaría aquí. Aún la gente de Trump, que nos producen enormes antipatías, ¿verdad? Por todas las asociaciones históricas al fascismo, al racismo, a una historia terrible de violencias y demás, uno puede empezar a encariñarse con esos seguidores, y es terrible lo que estoy diciendo, en la medida en que descubrimos que esto es gente que está sufriendo. Esto es gente que sí entiende que están en una situación de precariedad, no comprende necesariamente las razones estructurales. Y obviamente, pues, en clásica moda fascista se culpa al grupo más oprimido, más minoritario, más abusable de todas las culpas para no mirar a lo estructural y demás, y ahí pues viene el componente racista. Pero esto es gente que está sufriendo. Esto es gente que está, son víctimas también. Y ahí hay una mecha de amor que uno puede utilizar. Del mismo modo, el bloque de Bernie Sanders comparte una misma percepción del sufrimiento, de que esto no está bien, de que hace falta un cambio estructural. Y ahí tú tienes dos supuestos polos que tienen en común, incluso más que el antagonismo, una especie de conciencia que contradice al bloque de Hillary Clinton, y que en Puerto Rico tú sabes quiénes lo apoyan, Javier y Juan Carlos, quiénes son la gente que están detrás de esa señora. El bloque de Hillary Clinton es el bloque de la felicidad, es el bloque que restaura la idea de que hay metodología gerencial de gobierno que establece la felicidad, que se puede regresar a una especie de orden de abundancia. Y ahí viene la nostalgia de los Clinton y el exceso de los 90. Ella es la progresista que supuestamente get the work done, dice, ¿verdad? Que logra que el trabajo se haga y que al final del día
el sendero hacia la felicidad sigue abierto, ¿verdad? Sin malezas, sin obstrucciones. Entonces, es obvio ver cómo esa postura, pues seguro, es una postura fácil de querer, porque restaura la felicidad como proyecto, la hace posible dentro de una estructura de gobierno y de gerencia. Entonces, yo veo algo ahí, un poco tratando de atar lo que estaba diciendo Javier con eso, y veo la posibilidad de, por fin, en lugar de entrar en la discusión de que la gente de Trump son terribles, que esto es fascismo y que eso ni qué, oye, empezar a hacer lo impensable, que es ver en ese electorado pegado a ese líder loco, alguien que nosotros podemos incluso identificarnos en su sufrimiento, porque eso está ahí. Y claro, hay gente que dirá, no, que hay sufrimiento ni que hay sufrimiento, son white privileged people, que no, esto hay que mirarlo transversalmente. Y en lugar de ofuscarnos en lo que nos produce una antipatía imposible, yo creo que hay ocasiones para ver afecto en ese electorado, que tenemos mucho más en común con ese electorado y su sufrimiento que de lo que pensamos. Eso es lo que quiero decir. Ok, pues mira, yo creía que yo era el único que me ponía a mirar a la gente de Trump y al mismo Trump. Si hay algo que a mí me parece fascinante de Trump, es la reacción del Partido Republicano al propio Trump y la amenaza que representa a Trump en términos del Partido Republicano. A mí me parece, y yo creo que, por ejemplo, un ejercicio interesante que ahora no podemos hacer, pero sería fascinante hacer, es contrastar la figura de Romney con la de Trump, porque estamos hablando técnicamente de dos tipos de negocios supuestamente que han tenido muy buen éxito, o sea, son tipos exitosos, pero no son lo mismo. A mí lo que más me ha interesado de Trump es que su versión de que Washington hace siempre lo mismo y no debería seguir haciendo lo mismo es simplemente hablar de una forma bastante llana, chabacana, vulgar a veces, y no decir absolutamente nada, pero usar las palabras claves, ¿verdad? Y nuevamente me remito a tu pared de Facebook, que ahí fue que pusiste un artículo al respecto, muy fascinante, acerca de cómo es que él construye la realidad a través de su lenguaje y cómo es que a la gente le gusta. A mí me ha parecido fascinante porque la amenaza que él representa para el Partido Republicano realmente les mete miedo. O sea, esta gente está hablando de crear algún tipo de bloque para poderlo contrarrestar y no permitir que él tome control del partido, ¿no? De hecho, un bloque antidemocrático, Javier. Sí, es la ironía. Sí, no, o sea, una cosa espantosa, pero al mismo tiempo Trump lo que ha hecho es que ha puesto a flor de piel mucho de lo que se supone que es el verdadero electorado del Partido Republicano, que el propio Partido Republicano no quiere reconocer. Del otro lado hay una amenaza más o menos similar. Lo que ha resultado entre la primaria de Hillary y Bernie es que el Partido Demócrata siempre se quiso presentar como el PSOE español, como un partido de centro-izquierda, cuando en realidad hoy en día está más en la derecha que el mismo centro. ¿Okay? Cierto. Y bueno, un poco yendo a eso que dijo Miguel también, no caigamos en el error de reproducir precisamente lo que no ha funcionado, de llevarnos al antagonismo tal que entonces se reafirme precisamente ese fascismo popular, en vez de vamos a reconocer, a tratar de entender por qué ese sufrimiento no solamente está ahí, eso tal vez lo sabemos, pero por qué entonces simpatiza con ese discurso y entonces tratar de ver cómo nos identificamos y decimos, bueno, tenemos metas comunes, sufrimos, ¿cómo podemos entonces ir hacia el otro lado, un lado que reconozca esto desde una mirada mucho más estructural y así pues ir hacia unas políticas mucho más progresistas y no obviamente represivas? Muchas gracias, Miguel, un abrazo gigantesco siempre. Javier, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hace un tiempito que no te teníamos, así que siempre te celebramos. Y muchas gracias, Luis, por ser nuestro técnico. Hasta la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.